El doctor tiene un doctorado en ordenamiento territorial y desarrollo regional, así como una maestría en arquitectura en asuntos urbanos por la Universidad de Laval en Quebec, Canadá. Es actualmente investigador titular del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad, miembro del Laboratorio de Análisis Socioterritorial y, por supuesto, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Participa en la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la UAM Azcapotzalco y también de la maestría en Estudios Urbanos de la misma unidad. Sus líneas de investigación giran en torno a la morfología urbana, segregación, accesibilidad. También la otra. Accesibilidad y movilidad. Es especialista en la representación y análisis espacio-temporal, especialmente relacionado con la diferenciación del espacio urbano en México, así como en métodos para la toma de decisiones desde la perspectiva de la inteligencia territorial. Muchas gracias, Salomón. Ok, no, pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y se me hace que este es un buen ejemplo del espíritu del APSIT. Estamos 3 departamentos, tecnologías, al menos en los ponentes, tecnologías, diseño y ciencias sociales, porque esta transición socioecológica es compleja, como lo acaba de señalar Cristian, y requiere de distintas perspectivas, de distintos enfoques para poderla medio entender y ver algunas alternativas a lo que se nos viene. El propósito de mi presentación sería tener un panorama de la evolución del sistema automóvil y hacer énfasis en 2 aspectos, un poco en el aspecto social y el aspecto espacial o geográfico. Darnos cuenta un poco de las implicaciones que el automóvil ha tenido en la dimensión socioespacial y en base a lo que ya ha pasado, tratar de imaginar lo que nos puede pasar con la transformación o con la emergencia de esta innovación que es el automóvil autónomo. Entonces, mi presentación tendrá que ver esto rápidamente, algunos antecedentes sobre el asunto del automóvil y la automovilidad, el sistema automóvil y algunos datos para México o la Ciudad de México. ¿Por qué es importante el automóvil? Y normalmente la literatura o el discurso o los medios como la prensa o en el discurso de los políticos hacen énfasis en 2 o en 3 grandes aspectos. En el aspecto económico, o sea, todo el empleo y la economía que está alrededor de la industria automotriz, sobre todo en un país como México, donde gran parte de su potencial, de los empleos están en este sector. Otro en la dimensión ambiental, en términos de la contaminación, y lo otro es el término de la calidad de vida en términos de la congestión, o salud, por el aspecto de los accidentes. Hay otros aspectos que se hablan menos, ¿verdad?, que tiene que ver con que, y lo trataré de demostrar, el automóvil juega un gran papel en la construcción del espacio social y en concreto del espacio urbano. Es un actante que tiene una gran influencia sobre la vida y la construcción del espacio y en particular de lo que llamaríamos la gestión de las distancias. Estos son 3 mapas que elaboramos hace tiempo unos colegas historiadores del Departamento de Humanidades y del Departamento de Sociales. Son 3 momentos, lamentablemente quizás no se vea bien. El primero son mapas de la Ciudad de México. El primero creo que es en el siglo XIX y es la distancia a pie, lo que uno puede alcanzar en 20 minutos, ¿verdad? El siguiente es a mediados, es con diligencia a mediados del siglo XIX, con la distancia a 20 minutos.
y luego es el siglo XX con el automóvil con la distancia a 20 minutos. Esto es lo que algunos autores llaman la comprensión espaciotemporal, y es decir que tenemos, a medida que las tecnologías han ido avanzando, el espacio se comprime, ¿verdad? En cierta forma, y podemos tener con el mismo tiempo una mayor distancia de alcance. Y eso tiene una gran implicación porque tiene implicaciones en el sentido de el acceso a oportunidades o a recursos que están distribuidos desigualmente en el espacio. Hay dos tecnologías que nacen en el siglo XIX que impactan enormemente la forma de las ciudades. Una tiene que ver el automóvil y otro es el ascensor. Los dos, llama la atención, las dos tecnologías tienen que ver con el transporte, una de carácter vertical y otra de carácter horizontal. El ascensor, sin el ascensor sería impensable imaginarnos la ciudad actual. Seguiríamos teniendo edificios de 4, 5 niveles máximo. Sin embargo, gracias al ascensor pudimos concentrar en poca superficie de espacio, intensificar el uso y tener grandes cantidades de actividades, personas, equipo, bienes y servicios en pocos metros cuadrados. Vaya, gracias al ascensor existen los rascacielos. En sentido opuesto, ¿verdad? El automóvil permitió el desplazamiento horizontal y eso permitió la dispersión y la extensión de las ciudades. Gracias al automóvil hizo más baratos los desplazamientos para mucha gente y con mayor flexibilidad, y es a partir de la democratización del automóvil que las ciudades pudieron crecer enormemente y la emergencia de los suburbios, el típico suburbio americano, tiene en gran medida explicación por esto. Estas dos tecnologías, que son tecnologías del transporte, de la movilidad, en sentidos opuestos, transformaron enormemente, de entrada, la morfología de las ciudades, pero además la vida social de las ciudades. O sea, vivir, tratemos de imaginarnos la vida, cómo era la vida social y cotidiana y la economía de las ciudades sin el ascensor y sin el automóvil, es muy diferente a lo que es actualmente. Esto nos lleva... creo que hay un error. Ok. A entender que el automóvil tiene tres, existen tres formas de... La sociedad en toda su historia ha demostrado tener tres formas de gestión de distancia. Una es la movilidad, otras son las telecomunicaciones y otra es la copresencia. Estas tres formas de hacer una gestión de distancia permite la construcción social del espacio. Las telecomunicaciones permiten, sin tenernos que desplazar físicamente, mantener relaciones sociales con gentes a distancia. La movilidad permite que un objeto o una persona pase del punto A al punto B, y la copresencia es eliminar la distancia y poder estar en el mismo lugar. Gracias a estas tres tecnologías, esos modos de gestión de distancia, se han apoyado en tecnologías a lo largo de la historia. El correo a caballo o a pie, son los primeros ejemplos de telecomunicaciones. Cuando pensamos en telecomunicaciones no tienen que ser necesariamente las telecomunicaciones electrónicas, desde mucho tiempo de la humanidad ha existido. La movilidad, las migraciones o la movilidad cotidiana de un lugar a otro en la misma ciudad. Y de hecho, las ciudades es un buen ejemplo de la copresencia, es decir, donde todos compartimos un mismo lugar. La tecnología que mejor y ha sido muy y que es el tema de esta plática, que quizás más dramáticamente ha impactado la vida social y espacial de las ciudades, es sin duda, como decía, el automóvil, a diferencia del ascensor, porque es en su gran capacidad de democratizarse. O sea, no todo el mundo tiene un ascensor, y casi
mucha gente tiene un automóvil o el acceso a un automóvil. El vehículo automotor tiene un gran impacto. Actualmente se calcula que en el mundo hay 700 millones de automóviles. En México se estiman que hay alrededor entre 22 y 26 millones de vehículos y tiene un gran impacto sobre la salud. Se estima que anualmente mueren alrededor de 24,000, 26,000 personas por causas relacionadas con el automóvil. ¿Cómo llegamos acá al asunto del automóvil? Es muy interesante conocer la historia. Realmente el primer automóvil eléctrico que se registra es de 1832. Entonces es sorprendente cómo, y si uno ve la historia del automóvil, en los primeros 30, 50 años había una competencia entre 3 tecnologías: el automóvil eléctrico, combustión interna y de vapor. Por hechos muy coyunturales, de alguna ley, de algún accidente y sobre todo de la imposición de un modelo económico basado en el petróleo, vemos que el que se viene a imponer es el de combustión interna. Tenemos que a partir de ese momento se empiezan a desarrollar toda una serie de elementos y componentes alrededor del automóvil para poder desarrollar su infraestructura, como lo que tiene que ver con las carreteras, y es en 1895 en donde se registra el primer automóvil en la Ciudad de México, y es hasta 1906 donde llega la primera gasolinera. Entonces es importante, cuando hablamos de transición y vemos el tiempo que nos puede llevar. Por ejemplo, en el caso solamente de la Ciudad de México pasaron 10 años prácticamente entre el primer automóvil y la primera infraestructura urbana de apoyo al mismo. Empieza a haber momentos que contribuyen a esto. 1916, huelga de tranvías en la Ciudad de México, genera las primeras unidades de servicios colectivos llamados taxis, en donde la gente ve una oportunidad que su coche particular como vehículo automotor, pueda dar un servicio. En 1925 existe en México para entonces ya 35,000 vehículos. En 1931 se crea la Ley sobre Vías Generales de Comunicación y Política Federal. Es decir, los nuevos objetos tecnológicos, además de implicar una serie de servicios de infraestructura, generan la adopción, el diseño de adopción e implementación de una normatividad que les acompaña para regular su uso, que al principio no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, un buen ejemplo son los drones. Los drones, cuando empiezan a salir y se empiezan a difundir su uso sin normatividad. Es hasta varios años después, y ahorita lo empezamos a tener, una normatividad para el uso de los drones. Lo mismo está pasando con el automóvil autónomo. Un gran desafío, más allá de lo tecnológico, será la normatividad que implicará la inserción de esta tecnología. Entre 1930 y 55 se desarrollan las autopistas, y etcétera, etcétera. Aquí viene toda una cronología de fechas. Por ejemplo, en 1990 o 92, el Hoy No Circula se implanta en la Ciudad de México, ya de carácter ambiental. Creo que en los 70s es el primer automóvil con cinturón de seguridad. Es un hito en el diseño, en el momento de la vida, de la historia del automóvil. Y después los ¿cómo se llaman estos inflables? Las bolsas de aire, etcétera, etcétera. Lo que nos demuestra la historia del automóvil es de que ha sido una tecnología muy innovadora a lo largo de su historia, siempre con el sistema de energía, con los sistemas de seguridad, con el sistema ambiental, con el sistema de señal, con el confort, etcétera, y no ha parado de innovarse. Claro, hay momentos como el de actualmente en donde hay una ruptura. A lo largo de la historia, evidentemente, ha habido lo que algunos le llaman la guerra hacia el automóvil. Ha habido, no es nuevo, grandes problemas asociados a esta tecnología,
y opositores hacia ella. Yo encontré un periódico de 1906, el Excelsior, en la Ciudad de México, donde en primera plana había una queja sobre los automóviles en 1906 en la Ciudad de México por el gran congestionamiento que había, ¿verdad? Entonces, hay una historia, sobre todo del año 60, y no es casual que sea 1960 hasta la fecha, donde se ha acentuado una crítica sobre las políticas del transporte asociado al automóvil, y hay constantes como la contaminación, la seguridad del congestionamiento. El debate y las soluciones muy a menudo son alrededor de lo tecnológico y las políticas públicas. Sin embargo, a pesar de esta guerra que no es nueva hacia el automóvil, uno podría decir, bueno, ¿por qué ha sobrevivido? O sea, ¿por qué sigue siendo y sigue creciendo? O sea, si uno ve las gráficas, cada vez la gente compra, excepto de ciertos países donde ya hay un debate actual que se llama el pico del automóvil, y se sugiere que en ciertos países europeos el aumento de la motorización por persona ya llegó a un pico y que ya no va a seguir creciendo más, incluso se espera que pueda bajar. No es el caso de México, no estamos cerca del pico del automóvil, y considero que son 4 grandes atributos que tiene esta tecnología para que siga siendo la preferida para muchas personas y hogares. Primero es su flexibilidad espaciotemporal. Es una de las tecnologías más flexibles, la tomo casi en el momento que yo quiera y me puede llevar casi al lugar que yo quiera, en comparación con otros sistemas de transporte. Tiene una gran adaptabilidad institucional, es decir, cuando hay un nuevo reglamento o una nueva ley, las tecnologías pueden adaptarse, incluso es casi al revés, son las tecnologías que van adelante y las normatividad se adaptan muy a menudo hay una dialéctica entre tecnologías y normatividad. Ha demostrado ser muy ágil en la innovación tecnológica. De hecho, hay una gran cantidad de dinero y de centros de investigación y desarrollo tecnológico en esta área. Y una importante asimilación sociocultural. El automóvil, hay grandes trabajos de carácter cultural, antropológico. El cine, hay todo un género, road movies, o sea, que giran alrededor de la cultura del automóvil. Hay estaciones de radio, hay programas de televisión, hay clubs de revistas. Entonces hay una gran producción cultural alrededor del consumo del automóvil que contribuye y refuerza el uso del mismo. Hay un gran lobbying de marketing. El automóvil dejó de ser un objeto meramente masculino, incluso hay muchos artículos sobre la masculinidad y el automóvil, y ahora nuevos productos salen de todos colores, de todas formas, dirigido a muchos sectores de la sociedad. Entonces, es un objeto paradigmático, interesantísimo estudiar desde muchas disciplinas. Cuando digo que es muy flexible, esta es una gráfica donde pongo algunos ejemplos. Claro, lo más flexible que puede hacer es el caminar, porque puedo ir y pararme y moverme a cualquier dirección, escalar, etc. Luego podríamos decir bicicleta, motocicleta y casi inmediatamente tendríamos el automóvil. Y claro, a medida que hacemos más colectivo el modo de transporte, empieza a perder flexibilidad y se hace más rígido. Un avión no es tan flexible porque hay un horario, hay todos unos dispositivos de seguridad, hay que llegar 2 horas antes, hay una gran infraestructura, un aeropuerto. Entonces es lo más, ni se diga un barco, o sea, es de lo más rígido y poco flexible en forma de transporte. En las ciencias sociales se ha designado la idea de la automovilidad como el estudio de una especie de estilo de vida y de producción asociado al automóvil. Y es el conjunto de relaciones sociotecnológicas basadas en un modo de movilidad, es decir, una gestión del tiempo y el espacio que ha impactado la vida social, la cultura, la economía, el territorio, el medio ambiente y la política. Son unas tendencias globales y es un sistema no lineal
con fuerte capacidad de generar continuamente su propia autoorganización, y esto genera una trayectoria de dependencia difícil de romper. Es decir, las nuevas innovaciones, las innovaciones toman muy en cuenta todos los más de 100 años de existencia de la tecnología del automóvil, de la infraestructura, de la normatividad, de la cultura. O sea, es difícil que haya una disruptura total a esta tecnología. Llamamos sistema automóvil, entonces, a un sistema de relaciones de producción masivo, distribución y financiamiento y consumo, una serie de centros de servicio, de alto desempeño y de adaptabilidad del automóvil, un conjunto de reglas y regulaciones, una red vial de infraestructura y equipamiento y un soporte cultural que retroalimenta el consumo y reproducción del automóvil o del sistema automóvil. El sistema automóvil hay que entenderlo, que es más, si estuviéramos con un ingeniero automotriz, diría un sistema automóvil es el sistema de frenos, el sistema de seguridad, el sistema de señalización, lo que está dentro del objeto. En nuestro caso, es lo que está, además de eso, es lo que está fuera del objeto, el sistema automóvil, para que pueda funcionar. Y en ese caso, tenemos que pensar que el automóvil para que exista, depende de las personas y de las organizaciones. Puede ser un hogar, puede ser una empresa, de los espacios, de los lugares y de las tecnologías del transporte que permiten el desarrollo y la vida de este objeto tecnológico. Si hacemos un esquema de lo que es un sistema automóvil, como decía, hay personas y hogares que tienen que ver con un sistema socioeconómico, un ciclo de vida familiar, una conciliación familia-trabajo, las políticas públicas, la forma urbana o territorial y los servicios, lo que llamamos el servicio a la automovilidad. Esto, si lo desarrollamos, me voy a pasar. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con el automóvil, que cada vez es más un tema de interés, que como todo sistema en general que trata de conservarse y de autorreproducirse, el sistema automóvil genera lo que llamamos la automóvil dependencia. Y en base a los 3 elementos que habíamos dicho, personas, lugares y tecnología, hemos encontrado que la automóvil dependencia se divide en 3 cosas. Somos dependientes. Hay lugares automóvil dependientes. Imaginémonos los barrios en donde la única forma de llegar es por medio del automóvil, porque no hay transporte público o porque están muy lejos para llegar a pie. Hay personas automóvil dependientes porque su incapacidad quizás física o por su cultura o por miedos o por lo que sea, solo usan el automóvil para poderse desplazar, aunque haya otras opciones. Y hay viajes que dependen solo del automóvil. Pensemos en los viajes donde tengo que cargar, por ejemplo, la despensa o algo en donde necesito del automóvil para poderlo cargar. Entonces, el automóvil contribuye al reforzamiento de lo que algunos llaman la automóvil dependencia. Voy a saltar esto por ahorrar tiempo. Perdón, es que traje esto es una opción de salir de la dependencia del automóvil, ¿verdad? ¿Qué pasa en México? Esta es una gráfica muy sintética. La línea azul es cómo ha crecido los automóviles particulares. La línea verde, cómo ha crecido los de carga. Y las otras 2 que casi no crecen tienen que ver con la motocicleta y los camiones de pasajeros. Entonces, si ven, estamos lejos de llegar al pico del car peak, o sea, al pico donde empecemos a usar, sino que hay una tendencia muy fuerte de usar el automóvil, lo que nos debe llamar la atención sobre qué estamos haciendo, qué oportunidades tenemos de influir sobre eso. Hay una economía detrás de esto en términos de empleo. Es que creo que hubo un error en la presentación que envié. Me disculpan con esto. Nomás para darnos una idea sobre el impacto que tiene el automóvil, hay algo que mencionó ahorita que se llaman los servicios a la automovilidad. Es decir, son todos los servicios que permiten que el automóvil funcione.
de entrada podemos pensar directamente en los que son las gasolineras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el impacto espacial o de empleos que tiene todo esto? Aquí tenemos las gasolineras. Evidentemente están la venta de autos, son las agencias nuevos y seminuevos de autos. Están las escuelas de manejo, que también dependen de la existencia del automóvil. Estacionamientos y pensiones, ¿verdad? Que tienen una gran distribución en el espacio y que crea también son consumidores de espacio y generadores de empleo que están asociados a esta tecnología. Tenemos lo que es lavado y reparación. Por todos lados tenemos hojalatería, tapicería y pintura, que son los áreas que tenemos aquí, y esto es desglosado en lo que llamaría yo el primer círculo del sistema automóvil, que son las primeras cosas que tiene que ver. Como decía en el esquema, el uso de automóvil depende en gran medida de atributos personales de quien lo usa y de la forma urbana. Si hay ciudades y hay atributos de la forma de la ciudad que favorecen más el uso del automóvil que otras. Una ciudad dispersa, segregada y especializada en el territorio y sin transporte público va a obligarnos a ser automóvil dependientes y a utilizar más el automóvil. Eso en términos de forma urbana. En términos de atributos de las personas, hay caracteres de carácter sociocultural, socioeconómico o fisiológicos que favorecen más al utilizo del automóvil. También tenemos lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con políticas públicas, la idea de las tenencias, los derechos del uso del automóvil, licencias y permisos, seguros, códigos y reglamentos, verificación ambiental, son por mencionar algunas de las políticas que no existirían si no fuera por esta tecnología. Del otro lado, lo que llamamos todo lo que son servicios asociados al automóvil, venta de autopartes, lavado, pintura, vulcanizadora, reciclaje, reparación, etcétera, etcétera. Esto es el sistema automóvil como la tecnología está ahora. Y vale la pena pensar con el nuevo cambio hacia un automóvil autónomo, cómo va a impactar cada una de estas cajitas. Algunas quizás desaparezcan y otras van a aparecer nuevas y otras se tendrán que cambiar. Todo lo que tiene que ver con códigos y reglamentos tendrán que cambiar. Seguros contra accidentes, etcétera, tendrán que cambiar. Por ejemplo, aquí no está, o muy poco, todavía no es tan importante todo lo que es la gestión de los sistemas de navegación, sí aparece, pero será un componente muy relevante la producción, gestión y generación de datos espaciales, y los sistemas de navegación será relevante con la nueva tecnología. Lo que son los combustibles y energías en lo que es servicios tendrá que modificarse y adaptarse a las nuevas fuentes de energía. Entonces, el sistema automóvil, en resumen, tendrá que adaptarse a las nuevas innovaciones tecnológicas que están por venir. Bueno, voy a pasar esto. Quizás que ya concluyendo, ¿qué nos depara un poco el automóvil autónomo? Considero que el impacto sobre la gestión, espacio y tiempo de las personas y las organizaciones tendrá grandes impactos. Una posibilidad del auto autónomo es de que podrá tener más uso del que actualmente tiene el actual. Un cálculo muy rápido, normalmente utilizamos el automóvil particular 1/8 del tiempo que realmente lo usamos. O sea, está estacionado y parado en la calle muchas horas mientras estamos trabajando o estamos yendo de compras o estamos en la escuela, etcétera. Un automóvil autónomo podrá tener múltiples usos y múltiples usuarios, y una de las transformaciones importantes que va a tener la automovilidad en el futuro es de que va a pasar de ser un objeto de uso particular a un objeto de uso compartido. Lo que ya está pasando, por ejemplo, con las bicicletas. En muchos lugares, aquí en la Ciudad de México, hoy incluso ya en Europa o en Estados Unidos ya existen los automóviles de uso compartido. Aquí existe algo experimental, creo que se llama Carrot, en donde puedes ser miembro y rentar por 1 hora el coche.
Entonces, la desprivatización, o más bien, el dejar de ser el uso particular del automóvil y tener varios usuarios es una gran posibilidad que el automóvil autónomo ofrece y que va a cambiar la gestión espaciotemporal de esta tecnología. Impacto sobre el sistema automóvil en su conjunto. Todas las cajitas que les acabo de mostrar, estoy seguro que tendrán modificaciones con la nueva tecnología. Un impacto en la geografía. Y un ejemplo, el valor de los inmuebles y de los terrenos, del metro cuadrado del suelo de una ciudad, depende de muchas cosas, pero una de ellas depende de la accesibilidad que tienen esos lugares. El cambiar y hacer más eficiente espaciotemporalmente un modo de transporte como el automóvil va a cambiar la accesibilidad de las ciudades. Y eso va a cambiar, entre otras cosas, el valor de los inmuebles. Entonces, algo muy lejano que tiene que ver el valor de una construcción o de un terreno con el automóvil autónomo pasa por medio de la gestión de espacio y tiempo y del aumento de la accesibilidad en las ciudades. Entonces se espera que la geografía urbana o la geografía en general va a tener una modificación. Va a tener impacto sobre la sociabilidad y el medio ambiente. Como ya lo demostramos un poco, lo comentamos, el automóvil es parte y contribuye en la construcción social de la ciudad y de la vida social y de la cultura. Y hay personas que están muy identificadas en lo que son, le ponen nombre a su automóvil y se toman fotos, etc. Entonces, muy parte de los momentos de la vida, de la adolescencia, de la juventud, tienen que ver con el automóvil. Entonces, eso seguramente tendrá algún cambio. Generará el desarrollo de nuevas tecnologías periféricas y de soporte al automóvil, no solamente él mismo, sino a todos los conectores que están alrededor del automóvil, tendrá nuevas tecnologías. Y si uno lee la historia de la tecnología, lo que creo que más tenemos son interrogantes que respuestas, porque es muy difícil predecir, no es lineal, lo que pueda pasar con la emergencia de esta tecnología. Como agenda, y con esto termino, creo que es un tema muy interesante a reflexionar por la importancia justamente de esta tecnología. Necesitamos un enfoque integral del automóvil y el espacio y el tiempo. La movilidad flexible y la accesibilidad extensible como ventaja central de la automovilidad. No hay que negar que lo que ofrece esta tecnología. Para el caso de México hay un gran rezago en política pública y la planeación urbana que pueda anticipar qué va a pasar con esto. Anticipamos un gran desarrollo en lo que es la información geográfica. Necesitamos muchos datos. El automóvil del siglo XX consumía petróleo. El automóvil del siglo XXI va a consumir datos, ¿verdad? Eso va a ser su principal fuente no de energía, pero de consumo. Y habrá desafíos y oportunidades en el desarrollo de innovación tecnológica. Creo que esos son los panoramas que yo puedo vislumbrar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. A continuación tenemos